vamos a darle continuidad al mensaje a la iglesia de Filadelfia. Gloria sea al Señor. Cuando ya lo tenga, me contesta con un fuerte amén. Aleluya. ¿Ya todo lo tenemos? 3:7. Gloria sea al Señor. Yo leo uno, usted lee el otro y así nos vamos hasta llegar al 13. Y la palabra de Dios se lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que tiene oídos, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria sea al Señor. Puede tomar su asiento. Y yo voy a estar repasando, ¿verdad? Los puntos que vimos anteriormente rápidamente. Gloria sea al Señor. Y ya luego vamos a continuar en el versículo 8. Gloria sea al Señor en la parte B, que fue donde nos quedamos, ¿verdad? Y estuvimos hablando, ¿verdad? Que el Señor se presenta a esta iglesia como el santo, ¿verdad? Resaltando que el Señor es puro y la separación, ¿verdad? Del pecado. En el Señor no hay pecado. Aleluya. También estuvimos, ¿verdad? Viendo que el Señor se nos presenta, ¿verdad? En esta manera a la iglesia como el verdadero. Y hablamos que cuando hablamos de verdadero podemos describirlo como alguien que es confiable, alguien que es genuino y alguien que es real. Aleluya. También estuvimos viendo, ¿verdad?, que la llave de David tiene un significado, un símbolo. Y eso dice que representa la autoridad, gloria sea el Señor, y el poder sobre todos los reinos, ¿verdad? Que implica que Él abre y, gloria sea el Señor, y Él también cierra ciertas puertas, tanto espirituales como físicas, ¿verdad? Gloria sea el Señor. Y en esto, ¿verdad? En cuanto a esto, la palabra en 3 de Juan, gloria sea el Señor, nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gloria sea al Señor, haciendo referencia, ¿verdad?, a que el Señor espera que nosotros crezcamos integralmente, ¿verdad? No podemos crecer solo materialmente, sino que también debemos crecer espiritualmente. Aleluya, recordemos que Dios es un Dios de orden y parte del orden es tener un equilibrio, ¿verdad? Tanto en la vida espiritual como en la vida cotidiana. Estuvimos viendo, ¿verdad?, que esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, era una iglesia misionera. Ellos predicaban el evangelio, ¿verdad?, ya que estaban en un buen lugar donde había mucha recurrencia de personas. Ellos podían predicar el evangelio, ¿verdad? Y entendemos que también en nuestro momento el Señor nos ha enviado a cada uno de nosotros en el lugar donde Él nos haya asignado a predicar el evangelio, a llevar esas buenas nuevas de salvación. Aleluya. También estuvimos viendo, ¿verdad?, que el Señor conoce nuestra condición. Él sabe cuál es el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos
en todos los momentos, ¿verdad? Él sabe cuando nosotros estamos cansados o cuando nosotros estamos fortalecidos. Aleluya. Y vamos a entrar, ¿verdad?, en el tema que nos quedamos, donde el Señor, ¿verdad?, nos muestra, aleluya, las dos claves que esta iglesia pudo tener o en las que ellos perseveraban para que el Señor las encontrara sin ninguna mancha. Las encontró irreprochables porque el Señor en ningún momento juzga algo sobre esta iglesia. Al contrario, le invita a permanecer y a mejorar cada vez más en el camino que ellos iban. Entonces podemos ver que la primera, ¿verdad?, cosa que ellos hicieron es que guardaron la palabra. ¿Verdad? Hablamos de que guardar la palabra, gloria sea al Señor, aleluya, es obedecerla, ¿verdad? No es una palabra de esconder, sino de obedecer lo que el Señor nos ha mandado hacer a través de su palabra. Y en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Gloria sea al Señor. Entonces, vemos que a través de eso la iglesia pudo encontrarse irreprochable. Es imposible que alguien, gloria sea al Señor, que guarde y aplica la palabra, pueda fallar. Recuérdese que la palabra nos enseña que es útil para instruir, para enseñar, para exhortar. ¿A quiénes? A nosotros mismos. Entonces es imposible que nosotros, guardando y obedeciendo la palabra, podamos fallar de una manera constante. No que no vamos a fallar, pero no de una manera tan constante. Gloria sea al Señor. Entonces, y vemos que el segundo punto, ¿verdad?, que en el texto nos enseña es, no has negado mi nombre. Y hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, ¿a qué se refería el Señor? No has negado mi nombre. Dice, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo primero que yo puedo observar cuando el Señor dice, no has negado mi nombre, es que ellos tuvieron la oportunidad de negar el nombre del Señor. Mas, sin embargo, ellos decidieron no hacerlo. Recuerde que en el tiempo cuando estas iglesias fueron establecidas, en ese entonces había demasiada persecución. No es como el tiempo de hoy, gloria sea al Señor, que hay ataques, pero son de diferentes maneras. En aquel entonces eran ataques más físicos, ¿verdad? Porque venían y forzaban a la gente a renunciar a Cristo a través de la muerte, ¿verdad? A través de los sacrificios, gloria sea al Señor, intimidándolos, ¿verdad? Más sin embargo, dice la palabra que ellos no negaron el nombre de Jesús. Así que si nosotros queremos que en aquel día, cuando veamos el rostro de Cristo y no poder ser irreprochables, no tenemos que negar el nombre de Jesús. Y el mejor ejemplo, ¿verdad?, que yo creo que muy conocido por ustedes, gloria sea el Señor, es el de Pedro. Y hoy vamos a estar, ¿verdad?, viendo qué es lo que nos enseña, ¿verdad?, la negación de Pedro en aquel momento. Y la palabra negar dice que es dejar de conocer algo, que es no admitir la existencia de algo. Oiga qué interesante, dejar de conocer algo o no admitir su existencia. O sea que cuando la palabra a mí me dice que no niegue a su nombre, es que no deje de conocer quién es Dios y que yo no niegue su existencia, porque eso significa la palabra negar. Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, hay tres factores por los cuales nosotros podemos negar a Jesús. El primero de ellos es la presión de las situaciones y la autosuficiencia. Ese es un medio por el cual nosotros podemos negar a Jesús. La presión de las situaciones, aleluya, y la autosuficiencia. Gloria sea al Señor. Lo voy a invitar que me acompañe al libro de Lucas 22:31 para que usted pueda llevar la lectura juntamente conmigo. Gloria sea al Señor. Y ahí vamos a encontrar, gloria sea el Señor, la negación de Pedro. Allí inicia, gloria sea el Señor, aquel momento en el cual el Señor advierte, gloria sea el Señor, a Pedro sobre lo que vendría. Lucas 22:31.
Y dice de la siguiente manera, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero yo le he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, gloria sea el Señor, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, oiga lo que le dijo, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Oiga qué palabras tan fuertes la que Pedro emitió en esa ocasión, aleluya. Y vemos que ahí empieza, ¿verdad? La situación, la presión a la cual él iba a ser expuesto. Tal vez, ¿verdad? En su capacidad él no pudo entender las palabras del Señor. Aleluya. Recordemos que Pedro, ¿verdad? Era un hombre muy atrevido, gloria sea el Señor, pero que creía en el Señor. Aleluya. Más sin embargo, ¿verdad? Hay momentos en que tenemos que analizar lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Tenemos que procesar lo que el Señor nos está permitiendo pasar. ¿Para qué? Para no fallar. Gloria sea el Señor, para no decir palabras, gloria sea el Señor, apresuradamente. Entonces vemos que el Señor advierte, gloria sea el Señor, aleluya, a Pedro y le dice, el diablo te ha pedido para zarandearte. El diablo, gloria sea el Señor, ha pedido para probarte. Y el Señor le dijo, y yo, en otras palabras, lo voy a hacer, lo voy a permitir. Porque recordemos que todo proceso que nosotros pasamos, aleluya, es permitido por el Señor, ¿verdad? El diablo viene y nos pide y el Señor decide si Él nos va a permitir pasar por diferentes procesos. No es que el enemigo, gloria sea el Señor, tenga el poder o la autoridad en ese momento. Siempre Dios está encima de él. Aleluya, gloria sea el Señor. Entonces el Señor advierte, aleluya, a Pedro. ¿Usted sabe qué es una advertencia? ¿Qué es una advertencia? Es un aviso, ¿verdad? Es un aviso. Dice que es una advertencia, es para prevenir sobre un peligro o un daño. Y fue lo que el Señor hizo con Pedro. Le advirtió que se cuidara, que se preparara, porque había una prueba a la cual iba a venir para su vida. Aleluya. Y de esa misma manera el Señor nos habla nuestra vida, ¿verdad? Y nos dice que nos preparemos constantemente. ¿Cómo? A través de su palabra. El Señor nos dice, aprovechando bien los tiempos, ¿por qué? Porque los días son malos. El Señor nos hace una advertencia. La palabra también nos enseña buscarle mientras pueda, ¿qué? Llamarle en tanto que. Oiga, qué advertencia la que el Señor nos hace. Aleluya, o sea que va a haber un día en el cual nosotros vamos a querer invocarlo, pero Él ya no va a estar. Entonces Él dice, ahora es el momento. El Señor nos dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Porque es ahí cuando nosotros no adquirimos la sabiduría, gloria sea el Señor, y adquirimos las riquezas, ahora ya no nosotros tenemos a las riquezas, sino que la riqueza nos tiene a nosotros. Y es ahí en donde necesitamos la inteligencia. Y el Señor dice, ante todo adquiere la sabiduría para manejar lo que voy a poner en tus manos. Entonces el Señor día con día nos habla y nos advierte a través de su palabra. Él también nos dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, aleluya. Entonces el día con día nos advierte para que nosotros nos preparemos para lo que ha de venir. Entonces la pregunta es, ¿estamos tomando la advertencia que el Señor ha puesto en nuestras vidas? Y esa solo es una parte. Usted sabe que hay mucha palabra del Señor para cada uno de nosotros. Entonces no tenemos que pasar por alto las advertencias que el Señor trae día con día a nuestras vidas. Cada vez que nosotros asistimos a este lugar y escuchamos y recibimos una palabra, es una advertencia.
Entonces no la pasemos por alto, porque vamos a ver cómo termina una persona que pasa por alto las advertencias del Señor. Gloria sea al Señor. El Señor nos dice, velad y orad para que no caigamos ¿en qué? En la tentación. Él nos enseña que vendrá el enemigo como río, pero Él levantará bandera. Y también nos enseña que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo? Porque están ahí. Y nosotros muchas veces estamos sin defensas. Se nos olvida que tenemos un enemigo constantemente y bajamos la guardia. Y todo aquel soldado que no se prepara para disparar, ¿cómo usted cree que va a terminar? Exactamente, aleluya. Entonces vemos que en el momento de presión, gloria sea al Señor, aleluya, que venía para la vida de Pedro, él tenía que prepararse. Mas sin embargo, su autoconfianza lo hizo no hacerlo. Él le dijo, no, Señor, no te preocupes, que yo voy a ir contigo a la cárcel. Y si es necesario, también voy a morir contigo. Él creyó en lo que él sabía. Él confió en sí mismo de lo que podía hacer. Entonces, gloria sea al Señor, la presión de la situación y el no prepararme y confiar en que yo puedo en mis fuerzas me hace negar a Jesús. Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces el Señor espera que nosotros atendamos la palabra cuando Él nos las da. Aleluya. La situación número 2 que nos lleva a negar a Jesús, gloria sea al Señor, es por la debilidad y la inseguridad. Acompáñeme ahí a Mateo 26:40. Mateo 26:40. Y aquí vamos a ver que por la debilidad y la inseguridad también negamos a Jesús. Vino luego a sus discípulos vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo, Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oiga, la autoconfianza lo llevó a estar débil. ¿Por qué? Porque el Señor le dio la instrucción, pero aparte que le dio la instrucción, lo llevó. Porque si usted ha leído este texto completo, usted sabe que el Señor llevó a unos cuantos discípulos a orar, los apartó para orar. Pero es interesante ver que cuando el Señor hace el reclamo, oiga, ¿quién le dijo? Iban 3 personas, si no me equivoco. ¿Y él a quién se refirió? ¿A uno solo? ¿A quién? ¿Quién iba a pasar la tribulación? ¿Quién iba a pasar la presión? Entonces, ¿por qué el Señor lo estaba preparando? ¿Qué hacemos nosotros cuando el Señor nos busca preparar para la presión? Porque el Señor lo llevó y dice, no has podido velar una hora, o sea, te estoy preparando y no lo has podido hacer. Entonces es ahí cuando nosotros empezamos a negar a Jesús y no podemos cumplir con lo que el Señor nos ha estipulado. Tal vez puede ser un privilegio sencillo, gloria sea al Señor, pero tu debilidad y tu inseguridad te sacan y te llevan a negar a Jesús. Tu inseguridad porque empiezas a ver cosas donde no las hay. A mí nadie me quiere, hablan mal de mí, aquel me miró mal. Tu inseguridad te lleva a ver cosas que no hay. En la iglesia no hay amor. Tu inseguridad te hace ver cosas que no las hay. Ay, cada vez que saludo a esa hermana habla mal de mí. Estás viendo cosas donde no las hay. Porque estás débil espiritualmente. Porque cuando el Señor te llevó a la preparación, ignoraste la preparación.
Aleluya. Entonces el Señor se dirigió específicamente a Pedro. Gloria es el Señor. Eso me lleva a entender que muchas veces el Señor a mí me va a pedir que yo haga cosas que otros no lo van a hacer. Y que yo debo entender que es por alguna razón que tal vez desconozco, pero tengo que obedecer. Tal vez a tu hermano el Señor no lo tiene ayunando porque esa área es fuerte en él, pero tú eres débil en esa área y el Señor quiere prepararte para la hora de la presión. Pero tenemos el mal hábito de siempre ver para todos lados menos para nosotros mismos. Gloria sea el Señor. Entonces el Señor se refiere a él y le dice, Pedro, te encargué algo y no lo hiciste, aleluya. Entonces vemos, gloria sea el Señor, aleluya, que hoy en día muchos de los creyentes viven en una apostasía. ¿Usted sabe qué es una apostasía? Es renunciar a la verdad. ¿Y quién dijimos que era la verdad? Bueno, entonces hoy en día los creyentes han decidido renunciar a Cristo. Y vemos que lo que en un momento en Pedro fue un episodio, porque no fue algo constante, eso fue un momento que él vivió. Pero los creyentes de hoy en día es lo que día con día viven en su vida de continuo. Gloria a Dios que Pedro solo fue en una ocasión, pero en los creyentes de la actualidad viven haciéndolo día con día. Entonces encontramos que el creyente sabe que tiene que orar, gloria sea el Señor, pero no lo hace, porque prefiere vivir una vida de apostasía. Entonces encontramos que el creyente sabe, gloria sea el Señor, que no tiene que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero prefieren vivir en apostasía. Aleluya, encontramos un creyente que sabe que el Señor tiene el propósito, tiene algo por hacer, pero prefieren vivir en apostasía. Preferimos muchas veces renunciar a la verdad. Preferimos muchas veces renunciar a Cristo. Muchas veces, como decía el pastor, deliberadamente decidimos renunciar a la fe. Porque venimos aquí, pero no venimos con el propósito de que el Señor en verdad haga algo en nuestras vidas. Yo es un pleito que día con día tengo con mis hijas y le digo, el Señor está ahí, que tú no lo veas no quiere decir que tú vas a hacer lo que a ti te da la gana. Porque somos así. Quisiéramos ver al Señor sentado, parado, yo no sé, para poder obedecer lo que Él nos está mandando a hacer. Pero como no lo vemos, literalmente hacemos y deshacemos como nosotros queremos. Entonces hemos renunciado a la fe. ¿Y quién es la fe? ¿Quién es la fe? Es Cristo. Si dice que Él es el autor de la fe, que todo lo que no ve, que todo lo que vemos fue hecho de lo que no vemos. Y más claro, Él es el autor de la fe. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces el Señor nos hace un llamado a dejar de vivir de esa manera, a autoexaminarnos y corregir nuestro caminar. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces podemos ver, gloria sea el Señor, que el Señor hoy en este tiempo nos ha dado directrices, nos ha dicho cómo quiere que nosotros caminemos. Mas sin embargo, la iglesia decide ignorar las advertencias del Señor. Es triste ver, gloria sea el Señor, aleluya, cuando el Señor nos ha dicho, nos quiere orando a las 6:30, gloria sea el Señor, aleluya. Y es triste venir y ver, gloria sea el Señor, que muchas veces no venimos a orar. No venimos a orar. Entramos, saludamos y yo no le digo no salude, gloria sea el Señor, hay que saludar porque aparte de educación tenemos que mostrar el amor de Cristo. Pero es un saludo breve porque vamos a venir a darle culto al Rey de Reyes.
Gloria sea el Señor. Entonces nos encontramos como aquella iglesia en la que el Señor en una ocasión le dijo, aleluya, mi casa, cueva de ladrones es. ¿Por qué el Señor expresaba estas palabras? En ese momento, la gente estaba haciendo sus negocios dentro de la iglesia. Pero el Señor expresó otras palabras, ¿y cuáles fueron? Mi casa, ¿qué dijo? Casa de oración será llamada. Y yo no estoy diciendo que las ventas sean malas, gloria sea al Señor, no me estoy refiriendo a eso. El punto es que a qué venimos a la iglesia. Para todo hay un tiempo. Si usted quiere hablar con su hermano, con su hermana, eso no está mal, yo no estoy señalando eso. Gloria sea al Señor, si usted tiene asuntos por resolver, hágalo. Lo único que yo pienso es, ¿por qué usted toma o por qué yo tomo el tiempo del Señor para resolver esos asuntos? ¿Por qué usted no dice, yo me voy a quedar cuando el culto finalice y voy a resolver eso? Voy a convivir, voy a hablar. Porque no nos gusta sacrificar nuestro tiempo. A veces el predicador está terminando y ya va la hermanita con la cartera, con el manto de fuera, el caballero con las llaves. Acaba de terminar la predicación, el culto no ha terminado. Inicia la oración para finalizar y ellos ya salieron del parqueo. No estamos como aquellos que le estaban robando al Señor. Es un tiempo de preparación. Recuerde que no todos vamos a pasar el mismo proceso, pero el Señor sabe que no todos estamos capacitados para lo que viene. Entonces Él necesita prepararnos sin que usted pregunte por qué. Porque entonces vemos que llega la prueba, la dificultad, y ya nomás lo vemos aquí. ¿Y qué pasó? Pero decidiste no tomar el tiempo de preparación que el Señor te llamó a hacer. Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él se lo merece. Aleluya. Entonces vemos que Pedro, gloria sea al Señor, aleluya, lo llamaron a un tiempo de preparación. ¿Verdad? Es importante que no ignoremos la voz del Señor. No debemos ignorar cuando el Señor nos manda a hacer algo. Aleluya, gloria sea al Señor. Tercer punto que nos lleva a negar a Jesús. El miedo y las consecuencias, gloria sea al Señor, que esto trae. Le pido que me acompañe a Mateo 26, 69. Mateo 26, 69. Pedro, al ver, gloria sea el Señor. Y dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, ¿también este estaba con Jesús el Nazareno? Pero él lo negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron, Pedro, ¿verdaderamente también tú eres de ellos? Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, gloria sea al Señor, y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Gloria sea al Señor. Cuando
Pedro vio lo que iba a acontecer, ¿verdad? La tempestad que se había levantado en ese momento, aleluya. Recuerde que estar preso en el tiempo de antes tampoco era fácil, ¿verdad? Vimos todo el proceso que el Señor tuvo que pasar, gloria sea el Señor, y Pedro lo conocía. Entonces vemos que el Pedro al momento, gloria sea el Señor, de ver cómo el Señor estaba, tuvo miedo a las consecuencias, gloria sea el Señor, que el Señor se iba a enfrentar, y por él ser su seguidor también. Entonces, aleluya, muchas veces, gloria sea el Señor, lo que a nosotros nos hace negar a Jesús es la consecuencia, gloria sea el Señor, de lo que estamos haciendo. ¿Cómo así? Aleluya, bendito sea su nombre. Si nosotros, gloria sea el Señor, decidimos vivir una vida en santidad, usted sabe que tiene que limitarse de ciertas cosas. Y a veces es el miedo a limitarte de ciertas cosas, es lo que te hace negar a Jesús. Gloria sea el Señor. Muchas veces la consecuencia de ser escupido, vituperado, maldecido, te hace negar a Jesús. Aleluya. La consecuencia de vivir en un ataque, en una guerra constante, te hace negar a Jesús. Porque déjeme decirle que todo aquel que vive, gloria sea el Señor, comprometido con el Señor, orando, ayunando, así como se llena, también hay demonios que los persiguen. Porque ellos conocen la autoridad que el Señor le da a cada uno según su sometimiento. Y es también su trabajo querer derribarte. Por eso no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Entonces, el temor, el miedo a esas consecuencias nos hacen muchas veces negar a Jesús. Mas sin embargo, el Señor nos recuerda, gloria sea el Señor, que si Él está con cada uno de nosotros, no tenemos por qué tener miedo. Dice que toda autoridad le fue dada a Él. ¿Verdad que sí? Entonces el Señor hoy nos recuerda que no tenemos por qué tener miedo a esas consecuencias, que aprendamos a vencer nuestra carne. Y yo sé que es difícil, gloria sea el Señor, muchas veces poderla manejar. Aleluya, mas sin embargo, la iglesia de Filadelfia, aleluya, cumplió a cabalidad el poder no negar a Jesús. Es lo que me lleva a pensar que si ellos pudieron, siendo mortales como nosotros, también nosotros lo podemos hacer. Porque no estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de una intención continua a hacer las cosas bien. Aleluya, entonces no neguemos a Jesús, aleluya, con nuestras acciones. No neguemos a Jesús con nuestros pensamientos. Porque a veces, gloria sea el Señor, vestimos, gloria sea el Señor, prudentemente, decentemente, pero con nuestra boca negamos a Jesús. Gloria sea el Señor. Entonces encontramos, ¿verdad?, que es importante que nosotros, número 1, aprendamos a escuchar la advertencia. Número 2, a obedecer. Gloria sea el Señor, aleluya. Y número 3, a vencer el miedo por medio de Jesucristo. Dice la palabra que Pedro lloró amargamente porque él reconoció que lo que había hecho estaba mal. Que su condición, que su conducta no era la adecuada. Y gloria a Cristo, porque después de esto el Señor lo llevó a un nivel más alto. Y es importante que nosotros podamos apreciar que si tal vez el nivel en el que nosotros nos estamos conduciendo por ahorita no es el correcto, podamos reivindicarnos, redireccionarnos para hacer las cosas como al Señor le agrada, pero no vivir constantemente, aleluya, en el mismo capítulo de negar a Jesús siempre. Aleluya, porque entonces
no vamos a poder encontrarnos irreprochables delante de la presencia del Señor. Aleluya. Y dice el capítulo 9, dice el versículo 9, perdón, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mire, esta es una palabra muy bonita, gloria sea el Señor, aleluya, que el Señor le da, ¿verdad? Es una promesa que el Señor le da a esta iglesia, gloria sea el Señor. Y la iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña, no era una iglesia con muchos miembros, pero estos miembros eran judíos ortodoxos, gloria sea el Señor, aleluya. Estos eran judíos que ahora se habían convertido a Cristo. Pero ¿qué pasaba? Que los judíos que aún no se habían convertido a Cristo molestaban a los judíos que ahora sí ya se habían convertido a Cristo. Entonces, usted sabe, ellos le decían, ¿pero qué te pasó si tú creciste aquí? Ellos decían, ¿verdad? Que ellos no cumplían ahora con la ley por su forma de caminar, ¿verdad? Así como muchas veces nosotros somos juzgados y criticados por ciertas áreas, gloria sea el Señor, aleluya. Pero recordemos que en este nuevo tiempo el Señor nos ha llamado a ser una iglesia viva, a dar vida. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces, este era el pleito que había entre los judíos, que ellos molestaban a los nuevos convertidos, gloria sea el Señor, y el Señor les dice, he aquí yo entrego, gloria sea el Señor, en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, que mienten, gloria sea el Señor, aleluya, ¿verdad? Volvemos, ¿verdad? A entender, gloria sea el Señor, aleluya, que muchas veces, aleluya, una falda no quiere decir que yo soy cristiana, un pantalón flojo, holgado, ¿verdad? En cuestión de caballero, no quiere decir que yo soy cristiano. Eso no me titula como hijo de Dios. Lo que hay que ver es la esencia que hay dentro de ti. Gloria sea el Señor, aleluya. Lo que hay que ver es cómo está nuestro corazón delante de los ojos del Señor. Porque no tenemos que vivir en religiosidad como lo hacían estos judíos. Gloria sea el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Entonces el Señor les dice, yo voy a mostrar quiénes son los que mienten, los que dicen ser algo y no lo son, ¿verdad? Los que en verdad reflejen el carácter de Cristo, esos son los hijos de Dios. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces el Señor les entrega una promesa. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mira, esta es una promesa específicamente para la iglesia de Filadelfia. Y vamos a aclarar, ¿verdad? Eso muy bien, porque gloria sea el Señor, esta promesa va entregada a una persona que tiene un corazón puro delante de Dios, que tiene un corazón perdonador. Gloria sea el Señor, aleluya. Porque lo que el Señor aquí dice no es fácil. Dice que aquellas personas que no creían que ellos eran cristianos, el Señor los iba a traer a sus pies para que reconocieran que el Señor sí los había llamado. Pero no podemos pensar, ¿verdad? O no debemos tomar la palabra apresuradamente. De decir, un ejemplo, ¿verdad? De que yo diga, tal vez a alguien que no se ha convertido y no cree en mí, yo no voy a decirle, el Señor te va a traer a mis pies. De una manera orgullosa. No, eso no es lo que está diciendo el Señor. Y por eso vemos que el Señor entrega esta palabra a esta iglesia, porque sabía que era una iglesia que en su corazón no había orgullo. Porque el Señor dice que cuando alguien se porte mal con nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Pagar mal por mal? No, ¿verdad que no? Debemos hacerle el bien, brindarle la mano. Entonces esta era una iglesia
que gloria sea el Señor, podía entender esta promesa, que no iba a agarrar, ¿verdad? Esa promesa y hacer con ella lo que quisiera, ¿verdad? Y decir por ahí a todos los que no creyeron en mí, el Señor los va a hacer como Él quiere y enfrente de mí. No. Esto es para una persona que ha aprendido a perdonar, que ha aceptado que todo lo que ha pasado en su vida ha sido para que él pueda crecer y avanzar en el propósito de Dios. Y un claro ejemplo de eso tenemos a José. Usted conoce la historia de José, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó con José? Dice la Biblia, ¿verdad? Que sus hermanos lo vendieron, le hicieron 1,000,000 de cosas, gloria sea el Señor. Mas, sin embargo, ¿cuál fue la reacción cuando sus hermanos llegan frente a José? Cuando la promesa ya había sido cumplida en él. Él en ningún momento los juzgó, en ningún momento los vio mal, en ningún momento los hizo sentir mal. Al contrario, le dijo, no se preocupen, que todo lo que pasó el Señor lo permitió para que ahora todos estemos bien, para que ahora ellos mismos pudieran estar bien. Entonces, ¿qué corazón tuvo José? ¿Verdad? El mismo David, gloria sea el Señor, dijo en aquella ocasión, en aquel verso que dijo, cuando su copa estaba rebosando, y dijo que sus enemigos iban a estar puestos enfrente de él. Pero ¿quién era David? Entonces debemos entender que las promesas del Señor van a ser aplicadas cuando yo esté en el momento y en el lugar correcto, cuando mi corazón esté alineado a la voluntad del Señor, no a mi conveniencia. Entonces el Señor le dice que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aleluya, una persona, ¿verdad?, que aprendió a resistir esos procesos, que aprendió a entender que todo lo que pasaba no era el hermano que estaba siendo utilizado, sino que era parte del proceso del Señor para que él pudiera crecer. Entonces, en ese momento vamos a poder ver la palabra cumplida del Señor, ¿verdad? Cuando alguien te diga, yo no creí en ti, pero yo sé que Dios te usa. Pero el Señor sabe que tú no vas a recibir esas palabras con jactancia ni orgullo, sino en humildad, como el Señor espera que nosotros los hagamos. Porque dice la palabra que Él es justo. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces vamos al 10. Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores sobre la tierra. Mire, esto es algo tan bonito, gloria sea al Señor, aleluya, y tan, no sé, yo le decía al Señor, ¿cómo decir esto sin dañar, sin ofender? Gloria sea al Señor, sin que mis palabras sean malinterpretadas. Gloria sea al Señor, aleluya, pero me voy a ir por la línea, ¿verdad? Entendiendo que todos somos creación del Señor, la palabra lo deja claro. Todos somos hechos y fuimos creados por Cristo Jesús. Pero hay una diferencia porque dice la palabra que aquellos que le han aceptado ahora son sus hijos. Entonces hay una diferencia entre nosotros, los hijos de Dios, y aquel que no le ha reconocido. Indudablemente hay una diferencia. Aleluya. Entonces yo puedo ver, gloria sea el Señor, aleluya, que el Señor, gloria sea el Señor, aleluya, puede ver a sus hijos de una manera diferente, como no ve aquellos que no son sus hijos, pero no porque el Señor no quiera que lo sean, sino que porque ellos constantemente les rechazan. Lo voy a invitar que me acompañe al libro de Salmos. Vamos a ir rapidito ahí al 10, capítulo 10, versículo 17. Y vamos a ver una pequeña comparación, ¿verdad?, de lo que yo quiero transmitirle a usted, gloria sea el Señor, sin que hayan, gloria sea el Señor, contradicciones o algún tipo de confusión. El 17 dice, 10:17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová,
Tú dispones su corazón y te haces atento a su oído. Oiga lo que dice. Para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelvas más a hacer violencia el hombre de la tierra. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y te haces atento a sus oídos. Todo lo contrario con aquel que no le sirve al Señor. Dice que cuando aquel que no le ha decidido servir al Señor, su oración es abominable. Dice, leamos el 11:4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma, ¿qué? Oiga, qué tremendo, su alma lo aborrece. Y yo traduciendo la palabra aborrecer, ¿sabe qué significa? Es amar menos. Aborrecer significa que el Señor los ama menos, pero no porque el Señor lo quiera hacer, sino que porque su rechazo al Señor hace que Él los tenga que amar menos, porque dentro de lo que el Señor es, hay justicia. Eso quiere decir que tiene que darle a cada quien lo que se merece. Entonces, ¿qué quiero traer con esta palabra? Que indudablemente todo aquel que ha decidido y que se ha comprometido con el Señor tiene un valor diferente. Y no me confunda, no estoy diciendo que ni uno ni otro es más, no. Pero ante los ojos de Dios, aquel que le ha aceptado tiene un valor diferente. Me refiero a un valor. Si a usted como padre o como madre, un niño que no es su hijo, le pide algo, usted se lo va a dar. Usted lo va a pensar porque no es nada suyo. Pero que se lo pida a su hijo, no lo va a pensar. Peor si es obediente. Peor si hace lo que usted le dice. Entonces eso me lleva a entender que cuando yo soy obediente y hago la voluntad del Señor, el Señor está atento y al cuidado de lo que yo estoy pidiendo. Entonces ahí se cumple la palabra y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar, gloria sea el Señor, para probar a los moradores de la tierra. Gloria sea el Señor. Yo hoy quiero que usted sepa que todo aquel que de verdad se ha comprometido con el Señor, no tenga miedo, gloria sea el Señor, no tengamos temor de lo que ha de acontecer, porque dice el Señor que Él nos va a guardar de todo. ¿No lo guardó del COVID? ¿Verdad? Aquí estamos. Yo creo que, yo siempre recuerdo que el tiempo de COVID fue una temporada tan bonita para mí porque mi esposo no trabajaba y comíamos. No teníamos que preocuparnos por qué pagar, porque ahí en el gobierno hubieron ciertas ayudas. Estábamos en casa, compartíamos con nuestros hijos, no había mucho esfuerzo y estábamos sanos. Y entonces yo veo que ahí es cuando la palabra dice que Él va a guardar a aquellos que han guardado su palabra. Puedo ver a un Noé que dice la palabra que halló gracia delante de sus ojos, porque ahí lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque era justo, dice. Imagínense, ya dijimos, ¿verdad? Que justo no es ser perfecto. Justo es hacer lo que el Señor te ha mandado hacer. Entonces, gloria sea el Señor, podemos ver a un Abraham intercediendo por un Lot en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eso quiere decir que si yo permanezco fiel al Señor, puedo alcanzar a aquellos que para mí son importantes, pero aún no han llegado a los pies de Cristo. Pero mi fidelidad hacia el Señor también los va a alcanzar a ellos. Y es hermosa la palabra y conocerla, gloria sea el Señor, porque es lo que te hace a ti vivir y dormir en paz.
Y no vivir mortificado de que si vas a un lado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? Porque la palabra es clara. Y entonces el Señor dice, porque yo te voy a cuidar de todo lo que ha de venir. ¿Por qué? Por haber guardado mi palabra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La palabra retener significa que se puede ir lo que yo tengo. Ministerio, familia, trabajo. Gloria sea el Señor, dones. Dice, retén lo que tienes, la fe, tu pasión por Cristo, porque cuando una persona se aleja de Dios, no es de la noche a la mañana, hermano. Usted no deja de amar a alguien de un día para otro. Hay algo que estuvo sucediendo constantemente que te hizo llevar a ya no querer. Entonces el enemigo nos quita primero el deseo, la pasión. Retén lo que tienes, que el Señor te ha dado, que tú tienes que retener. Y dice, para que ninguno tome tu corona, no porque el Señor no tenga suficientes coronas, sino que solo los valientes, dice la palabra, arrebatarán, aleluya. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Hay personas que no quieren ser columna. ¿Usted sabe lo que significa ser una columna? ¿Qué significa? Exacto, soporte, gloria sea el Señor, aleluya. Dice que es una persona que tiene firmeza, solidez, fortaleza. Oiga, dice que el Señor nos va a hacer columnas en su templo. O sea, el Señor te está preparando porque aspira a que tú seas algo en su reino. Y si no nos preparamos para lo que el Señor aspira, el Señor necesita que adquiramos el carácter de Él. Ayúdeme, dice la palabra que Él fue no sé cómo decirle, que Él soportó toda clase de dolor. Ayúdeme con esa palabra. Ajá, pero hay otra palabra. Dice que Él fue experto, no sé si en quebranto de dolores. Imagínense, o sea, Él experimentó todos los dolores, pero no fue quebrantado aún a pesar de eso. Y eso espera que nosotros seamos. Que aprendamos a soportar a otros. Gloria a Dios si alguien te soporta a ti. Aleluya. Pero ¿cuándo tú vas a soportar a otro? ¿Cuándo tú vas a dar palabras de ánimo a otro? ¿Cuándo tú vas a levantar a otro? ¿Cuándo vas a poder guiar a otro? Columna, columna, dice el Señor, columna. Al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Mire, esto es tan interesante, gloria sea el Señor, porque el Señor está hablando de autoridad. Cuando nosotros hablamos de el nombre de Jesús, ¿qué estamos diciendo? Es una autoridad y no es cualquier autoridad. Entonces el Señor le dice, yo voy a escribir el nombre de Dios, aleluya, con la autoridad que Él me ha dado para poderlo hacer, para que tú puedas permanecer ahí y no salgas más. Entonces es interesante ver que otra de las características que como hijos de Dios tenemos que aprender a adquirir es la autoridad. El principio de la autoridad es someterte a tu autoridad. En la iglesia, en la casa, en tu trabajo, sométete a tu autoridad. Ese es el principio de la autoridad. Si nosotros no respetamos nuestras autoridades, el mundo espiritual no te va a respetar. ¿Cómo nosotros vamos a reprender algo de lo que nosotros somos parte? ¿Cómo vamos a querer sacar la rebeldía de alguien si nosotros también la tenemos?
Entonces, el Señor nos dice que es importante la autoridad. ¿Verdad? Cuando usted se casa, las que tienen el apellido de su esposo, ahora usted es ¿de quién? De su esposo. Él es su autoridad. Entonces, si usted quiere tener autoridad sobre los demonios, sométase a su autoridad. Gloria sea al Señor, aleluya. Gloria sea al Señor. Entonces el punto es, aprendamos a someternos a la autoridad, porque muchas veces oramos en el nombre de Jesús y nos pasa como aquellos hombres en el libro de Mateo, que terminamos pinchados y de todo, y el demonio sigue ahí más feliz que nosotros, porque no nos hemos sometido a la autoridad. No es decir el nombre de Jesús. Es que el espíritu inmundo sepa que tú tienes la autoridad del nombre de Jesús, que tú estás sometido al nombre de Jesús. A Pablo conozco y sé todo lo que ha hecho. ¿Y tú? Así le dijo. Entonces, examinémonos y busquemos lo que el Señor le interesa que nosotros adquiramos. Gloria sea el Señor. Y por último dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo puedo entender que no para todos es importante esto, pero yo entiendo perfectamente por qué. Porque no todos tenemos la visión que tiene Cristo. Porque no todos hemos desarrollado la audición espiritual. Pero yo le invito a usted que hoy ha escuchado la palabra y el consejo y la advertencia, que el que oiga, que el que tiene oídos, lo que ¿quién dice? Yo no, yo solo vine a exponer la palabra del Señor. Y de cada uno de nosotros depende ver los frutos que esperamos. Yo sí quiero ser irreprensible como lo fue esta iglesia, y le invito a que me acompañe, a que nos esforcemos juntos por buscar, gloria sea el Señor, esa intención continua de hacer las cosas bien. Y que el Señor le continúe bendiciendo.